La integral definida. Vamos a empezar con el cálculo aproximado de áreas, el método de los rectángulos. Una partición de un intervalo AB es un conjunto de puntos que divide a dicho intervalo en n segmentos, donde el primer punto coincide con el extremo inferior y el último punto coincide con el extremo superior. Si una función es continua y positiva en el intervalo AB, el rectángulo mixtilíneo es la región del plano determinada por las rectas x igual a, x igual a b, el eje de abscisas y la gráfica de la curva. Como se cumplen las hipótesis del teorema de Weierstrass, en cada subintervalo alcanzará un máximo y un mínimo absoluto. Vamos a llamar m mayúscula sub i al máximo en cada subintervalo. Entonces, se define la suma superior de f con respecto a la partición P como la suma desde igual a 1 hasta n de el máximo por la longitud de ese subintervalo. Y aquí tenemos el área de los rectángulos superiores. Como vemos, son mayores que el área encerrada por el rectángulo mixtilíneo. Llamamos m minúscula sub i al mínimo en cada subintervalo. Entonces, la suma inferior de f con respecto a la partición P es igual a la suma desde igual a 1 hasta n del mínimo por x sub i menos x sub i menos 1. Y esta es el área de los rectángulos inferiores que, como vemos, acota por abajo. Entonces, si yo tengo una sucesión de particiones, las sucesivas sumas inferiores es una sucesión creciente y la sucesiva sucesión de las sumas superiores es una sucesión decreciente. Pues bien, si la diferencia entre la suma superior y la suma inferior tiende a 0, el límite común de esas dos sucesiones es el área determinada por f, las rectas x igual a, x igual a b y el eje de abscisas. Vamos a ver qué son las sumas de Riemann. Vamos a considerar un punto C sub i de tal modo que su imagen f de C sub i se encuentra entre el mínimo y el máximo, que está garantizado por el teorema de los valores intermedios. Entonces, la suma inferior es menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos x sub i menos 1 por f de C sub i, y esta es menor o igual que la suma superior. Pues bien, a esta expresión se le llama sumas de Riemann. Vamos a ver la definición de integral definida. Se llama integral definida de una función f en un intervalo AB, integral de a hasta b de f de x diferencial de x igual al límite cuando n tiende a más infinito de las sumas inferiores y que ha de ser igual al límite cuando n tiende a más infinito de las sumas superiores. A y b son los límites de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior. Y la función f de x se llama integrando. Signo de la integral. Pues si la función f es positiva, el valor de la integral es positivo. Si la función f es negativa, el valor de la integral será negativo. Y si la función toma valores positivos y negativos, pues no podemos asegurar nada sobre el signo del valor de la integral. Propiedades de la integral. Empezamos con la primera. Si tenemos un punto C que pertenece al interior del intervalo, la integral de a hasta b de f de x diferencial de x es igual a la integral de a hasta c de f de x diferencial de x más la integral de c hasta b de f de x diferencial de x. Como vemos, de aquí hasta aquí más de aquí hasta aquí es lo mismo que desde a hasta b. ¿Qué ocurre si a es igual a b? Pues que la integral es 0. Evidentemente, aquí no tenemos ningún área cerrada. Y ahora, si intercambiamos los límites de integración, ¿qué ocurre? Que tendríamos que recorrer hacia la izquierda, es decir, cada uno de estos trocitos sería negativo. La integral de la suma es igual a la suma de las integrales y si hay una constante que está multiplicando al integrando, pues la podemos extraer. Y la última propiedad es que el valor absoluto de una integral es menor o igual que la integral del valor absoluto.
Vamos con el teorema de la media. Si una función es continua en un intervalo cerrado, existe un punto C del interior del intervalo de tal forma que la integral de a hasta b de f de x diferencial de x es igual a b menos a por f de c. Vamos a ver la demostración. F de x es una función continua, por tanto alcanza máximo y mínimo absoluto. Por lo tanto, b menos a por m es menor o igual que la integral de a hasta b de f de x diferencial de x, y esta es menor o igual que m grande por b menos a. ¿Qué ocurre? Pues que si dividimos todo entre b menos a, encontramos que esto es un número, un valor que se encuentra entre el mínimo y el máximo. Para el teorema de los valores intermedios, ya que f de x es continua en un cerrado, existe un c de tal forma que f de c es igual a esta expresión. Despejando, pues ya lo tenemos. La regla de Barrow, antes de estudiarla, vamos a dar varias definiciones. Dada una función f pequeña integrable en el intervalo a b, pues para todo x que pertenece a intervalo existe la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. Pues a esa función, f grande de x, se le llama función integral. Si x es igual a, ¿qué ocurre? Que f grande de a es 0. Y si x es igual a b, f grande de b es la integral de a hasta b de f de t diferencial de t. Si f de x es mayor que 0, f grande de x nos da el recinto para cada x que pertenece a b. Teorema fundamental del cálculo. Si f de x es una función continua en un intervalo cerrado, entonces la función integral f de x grande es derivable y además f' de x es igual a f de x pequeña. Vamos a ver la demostración. Aplicamos la definición de derivada, sustituimos, aplicamos las propiedades de la integral y por el teorema de la media existe un c que cumple que esta integral es igual a h por f de c. Simplificamos y entonces nos queda que el límite cuando h tiende a 0 de f de c. ¿Cómo lo calculamos? Pues por el criterio del sándwich. Como c está aquí dentro, si h tiende a 0, entonces c tiende a x. Así pues, es igual a f de x. Por tanto, la derivada de f grande es igual a f pequeña. Vamos a derivar las siguientes funciones. La primera, f de grande de x igual a la integral desde 1 hasta x de elevado a t seno de t. Por tanto, su derivada es igual a elevado a x por seno de x por el teorema anterior. Si ahora yo tengo la función f grande de x, vemos que hay una composición porque aquí no hay una función que no es x, que es 3x. Entonces, g grande de x es la función integral definida así y h de x es igual a 3x. G' de x, por el teorema anterior, es igual a esta expresión y h' de x es 3. Aplicamos la regla de la cadena y sustituimos derivada por 3 y ahora lo reordenamos. El teorema de Barrow, que dice así: si una función es continua en un cerrado y g de x es una primitiva de f pequeña, entonces la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a g de b menos g de a. Vamos a ver la demostración. Tengo la función definida bajo el signo integral f grande, que cumple que f' grande es igual a f pequeña. Por otra parte, como g es una primitiva, g' de x es igual a f de x. Así pues, sabemos que tanto f de x y g de x se diferencian en una constante. Vamos a calcular la constante. Como es constante, podemos tomar el valor de x que queramos entre a y b. Vamos a tomar x igual a a. Ocurre que f grande de a es 0 y g de a más c. Por tanto, la constante buscada es igual a menos g de a. Así pues, si ahora cambiamos x por b, tenemos que la integral desde a hasta b de f de t diferencial de t es igual a g de b menos g de a. Por ejemplo, tenemos esta integral definida, pues aplicamos las fórmulas trigonométricas, integramos
Y ahora solo nos queda sustituir x por pi menos x por 0. Sustituimos, hacemos las operaciones y nos da que esta integral definida vale 0. Vamos a ver otro ejemplo. Como en el numerador tenemos la derivada del denominador, solvo constantes, es una primitiva inmediata, y entonces tenemos que hacer un medio de logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1 entre 2 y 3. Sustituimos x por 3 y luego x por 2, y ya por último aplicamos las propiedades de los logaritmos. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la aplicación de las sumas de Riemann. ¿Qué ocurre? Pues tenemos que determinar cuál es el intervalo de integración, es decir, los límites, el inferior y el superior. Si vemos, tenemos que 1 partido por n, 2 partido por n, hasta n partido por n. Como n tiende a infinito, 1 partido por n tiende a 0 y n partido por n tiende a 1. Así pues, el intervalo es 0, 1. La función es seno de pi x y este límite, aplicando las sumas de Riemann, será la integral entre 0 y 1 de seno de pi de x diferencial de x. Ahora, hallamos la primitiva de seno de pi de x, que es menos 1 partido por pi, coseno de pi x entre 0 y 1. Y ahora aplicamos la regla de Barrow y hacemos las operaciones.